El día de hoy vamos a hablar de la Torre de Babel. Voy a leerlo, en lo que tú lo encuentras, lo voy a empezar a leer. Capítulo 11, Génesis capítulo 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo, cozámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, y cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí que el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Ya había pasado el diluvio, habían pasado algunos años entre el diluvio y el nacimiento de Abraham, más o menos son 350 años, así que esta historia tuvo que haber pasado en un periodo, en ese rango de periodo. Ahora, tú te podrías preguntar, bueno, ¿qué tiene de malo que quisieran hacer una ciudad? ¿Qué tiene de malo que quisieran edificar una torre? ¿Qué tiene de malo como para que Dios haya intervenido y haya detenido la obra de ellos, verdad? Es una buena pregunta, si te la has hecho. Vamos a ver el día de hoy que este es un juicio de Dios que asimismo nos está explicando a nosotros la razón por la cual la historia se repite tantas veces a lo largo desde el inicio de los tiempos hasta al final de los tiempos en Apocalipsis. Y una de las cosas que nos abre el misterio de esta historia es que el lugar de Sinar es la capital de Babilonia, que la palabra Babel es sinónimo de Babilonia. Entonces, estamos hablando del mismo lugar, estamos hablando de la misma forma de entender y de pensar de las personas. Si nos regresamos al versículo 1, dice que tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Fíjate bien, hay personas que hablan el mismo lenguaje, pero no se entienden entre ellos. ¿No te ha pasado? Que aunque les dices las palabras que tú crees que son necesarias para que te entiendan, no te entienden, porque no usan las mismas palabras que tú, no le dan el sentido al lenguaje como tú se lo das, o incluso gente que te está hablando a ti, a lo mejor tú no entiendes porque te están hablando de una forma que no estás acostumbrado. Y al referirse aquí que tenían una misma lengua y unas mismas palabras, significa que eran una misma cultura, una misma forma de pensar, una misma forma de ver el mundo y de interpretarlo. Y esa forma de ver el mundo y de interpretarlo los llevó a un segundo juicio de Dios después del diluvio. Y ese es el misterio que nosotros queremos descubrir el día de hoy. Hay en esta palabra algo que nos edifica y que conecta
el Génesis con el Apocalipsis. Ustedes conocen que Babilonia es una ciudad que se repite muchísimas veces en la Biblia. Los que saben y no saben de la Biblia, por lo menos han escuchado esa palabra, esa ciudad. Bueno, pues déjame explicarte algo, que Babilonia es un sistema ideológico, es una cultura de una nación, de un conjunto de naciones, una cultura dominante. Y esa cultura está emergiendo y luego Dios tiene que deshacerla. Emerge y Dios la derriba. Emerge y Dios la derriba. Y a lo largo de la historia ha emergido y Dios la ha derribado alrededor de 6 veces. Falta una 7ª vez y una 8ª vez, que ahorita vamos, con el favor de Dios, poder explicarla. Pero también lo que quiero que nosotros entendamos es cómo piensa la gente de Babilonia, cómo piensa la gente que es parte de esta contracultura de Dios, que es merecedor de que Dios intervenga para que no se destruya. Si tú ves en la historia de la humanidad, ha habido imperios como el romano, como el asirio, como el babilónico, como el griego y algunos otros que han subido, y en el momento de su clímax pasa una catástrofe y ese imperio o esa sociedad tiene que ser derribada o deshecha. Y hay algunas características de las personas que habitan en ese tipo de sociedad y unos termómetros por los cuales nosotros podemos medir eso. También tiene que ver contigo y conmigo, ¿verdad? Porque también vamos a encontrarnos nosotros aquí. ¿En qué sentido? Aunque estudiemos a manera general lo que quiere decir la Torre de Babel, en el sentido particular, también Dios tiene que intervenir en la vida de cada uno de nosotros y derribarnos. Pero ahorita vamos a ir para allá. Antes de todo esto, me gustaría que veamos el versículo 3. Ya vimos lo que significa que tenga unas mismas lenguas y unas mismas palabras, y Sinar, que significa Babilonia. Y se dijeron los unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Encontraron la tecnología, encontraron una forma más rápida de hacer las cosas. Y eso de alguna forma los enorgulleció, ¿verdad? La traducción literal de Babilonia es confusión. Eso significa la palabra Babel o la palabra Babilonia, quiere decir una sociedad confundida. Ahorita vamos a ver algunos versículos en donde nos dice exactamente qué pensaba esa gente, ¿no? Pero vemos entonces la introducción de la tecnología, y si tú te fijas, cuando hay tecnología, las personas dejan de ver a Dios. La tecnología es un muro que se interpone entre tú y Dios. Si es bien usada, es de bendición. Pero si es mal usada, es un pretexto correcto para las personas que no tienen el entendimiento en la realidad espiritual, para poner un pretexto de que Dios no está detrás de las cosas. Y luego se dijeron los unos a otros: vamos, edifiquemos una ciudad. El anhelo de la seguridad, el anhelo de tener todo a la mano, el anhelo de estar en un lugar en donde no estemos protegidos, en donde tengamos un seguro de cualquier cosa. Ese anhelo está detrás de este tipo de personas que está habitando esta ciudad. Y luego dice aquí que y edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si somos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Es decir,
vamos a hacer un testimonio de nosotros, algo que diga nuestro nombre, algo alto, el anhelo de sentarse en lo alto y el temor de que alguien llegue y deshaga lo que están haciendo. Ahora, hay alguien que la Biblia dice que anhela estar en lo alto, y ese alguien es Satanás. Vámonos a Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14, versículo 13, dice lo siguiente: Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. En el versículo 12 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Satanás se le ocurrió lo mismo, hacerse un trono en un lugar alto, independiente de Dios. Y algo que tú vas a leer en la Escritura, aquí está, de hecho el capítulo 14 de Isaías le está hablando al rey de Babilonia. Pero aquí hay algo muy interesante que tú tienes que aprender si eres un estudiante fiel a la Biblia, que es algo que se llama la ley de la doble referencia. Que cuando Dios le está hablando a alguien, a un ser humano, también le está hablando a quien lo está influenciando detrás. Y en este momento, aunque Dios le está hablando al rey de Babilonia, también le está hablando al que está atrás del rey de Babilonia. En este caso le está hablando a Satanás. De manera que podamos de alguna forma darnos una idea de dónde sacaron la idea los edificadores de la Torre de Babel, de edificar algo alto para que sean ellos recordados y que no sean esparcidos. Ahora, fíjate bien que el orgullo o las ganas de que la gente adore al gobernante de la nación o de la sociedad es algo que ha caracterizado a ese tipo de tipos de Babilonia, ¿sí? O imitaciones de Babilonia, o antecedentes de la ciudad de Babilonia. Y para nosotros poder entender esto de una forma un poquito más gráfica, vámonos a Daniel capítulo 3. Fíjate que en Daniel capítulo 3 es el rey de Babilonia, el rey Nabucodonosor. Este rey que se había llevado cautivo a la nación de Israel, dice en el capítulo 3, versículo 1, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos, y la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Fíjate, 60, 6 y 6. ¿Cuál es el número de la bestia? 666. Ahorita vamos a ver en Apocalipsis dónde viene esto y qué relevancia tiene para nosotros. Me voy a brincar esta parte y vamos a empezar en el versículo 4. Ya nosotros vimos que este camarada se hizo una imagen como de 30 metros de alto, pero en medidas de hebreas, 60 por 6 por 6. Es el único lugar en el Antiguo Testamento donde vemos eso. Dice que es número de hombre, pero ahorita vamos a ver a qué se refiere. Dice, el versículo 4 dice: y el pregonero anunciaba en alta voz mediante, mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta y del tamboril, del arpa y del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música,
os postréis y adoréis a la estatua de oro del rey Nabucodonosor ha levantado. Cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Esta misma situación nosotros la vemos en la última Babilonia, en Apocalipsis capítulo 13. Pero antes de ir a Apocalipsis capítulo 13, déjame comentarte lo que dice en Daniel capítulo 4, no te quites de ahí de Daniel. Nabucodonosor tuvo un sueño en donde él veía un árbol frondoso y muchos seres habitando en ese árbol frondoso, pero después ese árbol es cortado, y cuando ese árbol es cortado y todo lo que sucede ahí, para no leerlo, habla de él como persona, de él como gobernante, y le manda llamar a Daniel y le pregunta a Daniel qué quiere decir eso, y Daniel se asusta con la visión. Lo que sucede aquí es que el rey Nabucodonosor es convertido literalmente en una bestia. Le salen garras como de águila y plumas, y el rocío de la noche lo bañaba, y comía como comía cualquier bestia. ¿Y sabes cuánto tiempo duró así? 7 años. ¿Sabes cuánto tiempo dura el Apocalipsis? 7 años. 3 años y medio de paz y 3 años y medio de plagas, de juicio, de todo eso. De manera que podemos nosotros entender por qué el Señor tuvo que descender a detener la construcción de esta ciudad. Y una de las cosas que Dios hace cuando desciende es evitar que haya destrucción antes de tiempo. Dios detiene y tumba y esparce a todo aquel que se va a destruir a sí mismo antes de tiempo. Aquí vemos personas que Dios ha tenido que descender y presentarse con nosotros y detenernos para que no nos destruyamos antes de tiempo. Y en ese proceso que es doloroso, que parece que Dios está enojado con nosotros, parece que Dios la trae contra nosotros, pero en realidad es una forma de detenerte. Es una forma de que tu maldad y mi maldad no llegue al colmo, de que tenga que deshacerse de nosotros antes de que lleguemos a un punto del no retorno. Cuando Dios desciende en la Torre de Babel, Dios detiene a la sociedad de engendrar a la bestia, de engendrar a un ser humano que se enorgullezca al grado de querer subyugar a todo ser humano, de querer dominar su mente, sus obras, lo que hace y lo que no hace, que exactamente es la misión del anticristo. El anticristo es un gobernante que surge para dominar, para que todas las personas lo adoren. Y el anticristo, dice la escritura en Apocalipsis 13, y el falso profeta, les es dada la autoridad del dragón. El dragón, que es Satanás, a un ser humano lo energetiza, lo posee. Y ese ser humano que está energetizado por el diablo es un gobernante carismático, que parece que no le hace nada a nadie, que engaña a la gente por 3 años y medio, pero en realidad está maquinando la forma de hacerse de la vida de todos. Y el falso profeta, su acompañante,
el que le hace los milagros y lo exalta también. Ahora, ya vimos nosotros en Daniel 3 cómo si se le da rienda suelta a Babilonia, va a surgir alguien así, alguien tan orgulloso que se hace a sí mismo como de oro y a sí mismo se hace proclamar como Dios, como todos los gobiernos que te había dicho hace ratito. Ahora vámonos a Apocalipsis capítulo 13 ya para terminar esta parte. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 dice: me paré sobre la arena del mar, y al subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Fíjate, cuernos quiere decir gobernantes, ¿sí? Son reyes los cuernos. Las cabezas son príncipes, es una referencia a quien lo energetiza. No nos vamos a meter mucho en la simbología, pero después vámonos al versículo 11, y aquí hay la segunda bestia. De hecho, el título del capítulo 13 son las 2 bestias. Y después vi a otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Fíjate, es importante entender que un ser creado que se cree Dios es considerado una bestia en la Biblia. Y para nosotros, ahorita que hicimos referencia a Daniel capítulo 4, en Daniel capítulo 4 el rey Nabucodonosor quiso adoración de todas las naciones, se puso en lugar de Dios y fue literalmente hecho una bestia. Y estos, aunque tienen libertad por un tiempo, por 3 años y medio, de hacer estragos en la sociedad, estos son llamados bestias. El falso profeta y el anticristo son llamados bestias. El versículo 14 del 13, para terminar esta parte, dice: y engañaban a los moradores de la tierra con las señales que se les permitía hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tenía la herida de espada y vivió. En el capítulo 12 es el anticristo, lo matan y él revive. Por eso dice esta parte, ¿no? Y se le permitió el 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo que no lo adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Ahora ya vimos una imagen, aquí también estamos viendo una imagen. La gente lo tiene que adorar como si fuera Dios a esa imagen, y todo aquel que no adore a la imagen va a ser castigado. En el caso en el capítulo 3, los amigos de Daniel los fueron castigados enviándolos al horno de fuego, y ellos no fueron quemados. Y aquí vemos el número de la bestia, ese misterio que todo el mundo dice. ¿Qué quiere decir el número de la bestia? Quiere decir la criatura que se hace ser Dios. Eso quiere decir. Ahora, nosotros podemos entender esa parte. En el Apocalipsis 17 y 18, nosotros vemos la caída de Babilonia. No lo vamos a leer, te lo estoy platicando para que tú lo leas en tu tiempo. Nos platica la Biblia la caída de Babilonia, cómo esta ciudad, que en el cimiento de Babilonia está Satanás, y luego están los reyes de la tierra,
Y luego sobre los reyes de la tierra está las aguas, dice. Y luego arriba de las aguas, y las aguas significan los pueblos, dice aquí la Biblia que significan pueblos, naciones, lenguas, almas de seres humanos. Y arriba de las aguas está una ramera, una mujer vestida de escarlata, embriagada, borracha de la sangre de los hijos de Dios, porque los persigue y los mata. Esa sociedad es la que recibe todas las plagas que vienen en el Apocalipsis. Y mientras están recibiendo esas plagas, esa sociedad tiene una forma de pensar mientras está recibiendo esas plagas. Y con esto voy a terminar esto para la aplicación personal. Fíjate lo que dice al final del capítulo 9. Fíjate lo que piensa esta sociedad que está recibiendo esas plagas, lo que piensa toda la gente que está sosteniendo a la ramera. Versículo 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro y de plata y de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. El dinero puede ser un ídolo, bueno, la Biblia dice que es un ídolo. Y todo lo que se ramifique en cuestiones materiales está incluido aquí, ¿verdad? Por lo que no es de piedra, es de madera, es de material, o si no, es construido por medio del oro. Y aquí hay un tema que es importante, me llama mucho la atención, porque dice en el versículo 21 que no se arrepintieron de sus hechicerías. La palabra hechicería en el griego es farmakeia, que quiere decir fármacos. Es la palabra drogas. Las personas que recibieron todos estos juicios y estas plagas, les apasionaban todas estas cosas. Les apasionaban los hurtos, las fornicaciones, los fármacos, los homicidios, de los cuales no se arrepintieron. Anhelaban todo lo que tenga que ver con oro, con plata, con bronce, con piedra, con maderas. Tenían ídolos que no podían ni ver, ni oír, ni andar, pero ellos los adoraban. Y esa era la forma de pensar de la gente que estaba recibiendo el juicio. Ahora, vámonos a Génesis capítulo 11. Dice el versículo 5 que Jehová descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Es una forma de, no quiere decir que Dios no vea desde su trono todo lo que hacemos. Lo que quiere decir es que, aunque para nosotros sea grande lo que hacemos, para Dios es tan pequeño que una forma de decirte que lo que estás haciendo, aunque para ti es algo grande, Dios tiene que descender para verlo de cerca porque es pequeño. Y esto aplica para todos los seres humanos. ¿Cuántas civilizaciones han querido hacer torres grandes, edificios? Aún nosotros en nuestra propia vida queremos enorgullecernos de cualquier cosa. Hacemos algo y lo usamos como pretexto para enorgullecernos. El orgullo es del diablo, amigo. Y Dios tiene que descender a ver. Y dijo Jehová: he aquí que el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Ya viste el lenguaje que tenía?
Amaban los hurtos, amaban los fármacos, amaban los homicidios, amaban todas estas cosas, la idolatría. Ya se habían puesto de acuerdo, hablaban el mismo lenguaje, estaban construyendo una ciudad en donde todo eso era posible. Y Dios dijo, tenemos que intervenir. Y luego el versículo 7 dice, ahora pues, descendamos, en plural. ¿Con quién está hablando Dios? Es el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, hablando. Descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Confúndelo. No sé si te ha pasado en tu vida, a mí me ha pasado más de una vez, que pasan cosas que hacen temblar mi vida. Y lo único que queda mientras está sucediendo eso es una confusión. Es qué está pasando y por qué está pasando. No entiendo. Y muchas de las veces nosotros estamos en esa confusión tan aturdidos que no podemos ver que es la mano de Dios interviniendo en nuestra vida y confundiéndonos para que no lleguemos al colmo y nos tenga que hacer a un lado. Y el versículo 8 dice, así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Hay personas que no saben cómo llegaron los seres humanos a tantos lugares de la tierra, cómo habitaron Sudamérica, Sudáfrica, el norte de América, todo eso en una forma tan uniforme, de alguna forma, por decirlo. Y aquí la Biblia dice que desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Si te acuerdas, en el momento de que Dios bendice a Noé y a sus hijos, les dice que se multipliquen y que se esparzan por la tierra. Pero ellos, en lugar de esparcirse y multiplicarse, se juntaron y empezaron a hacer lo que no debían hacer. Y en esa desobediencia tuvo que intervenir Dios, confundir todas las lenguas y esparcir a los seres humanos, unas partes en Europa, otras partes en Asia, otras partes en América, otras partes en África y así. La Biblia así lo dice. Ahora, ya hablando de la manera personal, quiero ponerte un ejemplo de un hombre que tuvo que ser derribado. Y yo lo pongo siempre de ejemplo porque para mí yo me identifico mucho con eso. Vámonos a Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Con este hombre como conmigo y quizás como contigo, Dios tuvo que descender a derribarlo. Hay hombres a los cuales no es necesario hacerlo. Hay hombres a los cuales Jesús les dice, sígueme, y dejan sus redes y lo siguen. Pero hay otros hombres como yo, y quizás tú, que Dios tiene que llegar y derribarlos, porque de otra forma no dejaríamos de hacer lo que estamos haciendo. Fíjate lo que dice, capítulo 9 de Hechos, versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén. ¿Cuál es el camino? Camino de Jesucristo. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo,
¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Aquí hay personas como yo, que Jesús ha tenido que descender para frenarte, para deshacer lo que estabas haciendo. Y quizás todavía estás aturdido, como aquí Saulo estaba aturdido y confundido, como vamos a leer en lo siguiente. Y quizás la gente a tu alrededor no te entiende, porque aunque Saulo iba con otra gente, el único que entendió el propósito de su caída fue él. Los otros que andaban con él no lo entendieron. La gente que está a tu alrededor muchas veces no va a entender el proceso por el cual te está pasando Jesús. Y fíjate lo que dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo ahí 3 días sin ver y no comió ni bebió. Aquí la confusión de Saulo, el sufrimiento de Saulo. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él le respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Fíjate, Dios te tumba, estás aturdido, confundido, quizás no ves, quizás no tienes ni ganas de comer ni de seguir adelante. ¿Cuál es el paso que sigue? Ora. ¿Estás orando? Ahorita decía nuestro hermano Eric que hay que orar, ¿no? Ora. Porque la respuesta de esta oración era lo que se necesitaba para que Dios mandara a su siervo y que pasara este tiempo de confusión y empezara un tiempo de servicio. En otras palabras, el que Dios te haya tumbado y que te haya confundido es para que tú entres en una relación diferente con Dios, y que si antes le servías al diablo, ahora le sirvas a Él. El que no haya pasado por sufrimiento mientras está en este proceso de convertirse de un enemigo de Dios a un siervo de Dios, difícilmente lo va a entender. Versículo 12. Y ha visto en visión un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. ¿Cuándo le dijo esto Dios a Pablo? Se lo dijo mientras oraba. Mientras oraba le llegó la respuesta de que alguien iba a venir, y le dio hasta el nombre. Se llama Ananías, te va a poner las manos y te va a hacer recobrar la vista. Entonces Ananías respondió, porque ya está dialogando con el Señor. Ananías dice, Señor, he aquí, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y encontró la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo,
el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Fíjate, unos momentos antes, Ananías le estaba diciendo al Señor, este es enemigo de nosotros. Este tiene poder para encarcelarnos y llevarnos a la muerte. Y cuando el Señor le dice a Ananías que vaya, le dice, hermano Saulo, hermano Saulo. Y al momento le cayeron los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. 14 años después de este momento, este hombre que se llama Saulo, ya tomando su nombre romano como Pablo, emprendió la mayor travesía de evangelismo que ha visto la historia. Ahorita estás aquí, a lo mejor estás en tu lecho, todavía confundido, confundida, todavía no sabiendo para dónde te va a llevar Dios, o cuál es el propósito de todo lo que está pasando. Dios no es injusto, Dios no se queda con nada, Dios tiene un propósito en todo. El propósito principal que tiene con todos nosotros es que le conozcas. No puedes tener una relación con el Señor si no le conoces. No puedes tener una comunión con el Señor si no le conoces. Vemos nosotros hombres haciendo cosas grandes y perdiéndose, queriendo ganar el mundo, perdiendo su alma. Y vemos aquí nosotros derribados. Para el Señor, más preciosos que aquellos. Aquí estamos nosotros, más cerca a Dios que aquellos que están edificando su torre, que están edificando algo que los enorgullezca. Por eso dice el Señor que antes que los presumidos, que los fariseos, íbamos nosotros, los borrachos, hablo de mí, los blasfemos, los injuriadores, los enemigos de Dios, porque sabemos que solamente la misericordia del Señor nos puede salvar. Solamente la misericordia de Dios nos puede limpiar. No tenemos algo brilloso que mostrarle a los hombres para disuadir la atención de lo perverso que somos. No tenemos algo bonito que brille como para que los hombres hablen de eso en lugar de lo feo que está, lo que estamos por dentro. Estamos como estamos. Y es lo que tenemos. Y es lo que Dios quiere de ti. Dios nos ha llamado a acercarnos a Él, a que su misericordia te alcance. ¿Te has dejado atrapar por su misericordia? ¿Has dejado que el amor de Cristo toque ese corazón que aún no ha tocado? ¿Le has entregado el orgullo que no has dejado de cocinar? Esperando que en algún momento salga eso que se está cocinando como ira, como venganza, como algo que no te conviene, algo que va a destruir. Amigo, Dios nos tiene aquí para darnos un propósito.
Cuando Dios sanó al endemoniado gadareno, el endemoniado le rogó, el hombre ya sano, le rogó: Señor, déjame subirme a la barca contigo. Y Jesús le dijo: no lo hagas, voltéate y ve a tu casa, habla de las grandes cosas que Dios ha hecho contigo y comparte a tu familia. Te animo, amigo, a que conozcas a ese Dios que aunque tengas ganas de correr a servirle, te diga: hey, calmado, vete a tu casa, habla desde mí y deja que se salve, y luego vienes y me sirves. ¿Le has entregado tu vida a ese hombre que descendió del cielo y se hizo uno como nosotros? Déjame orar por ti, ponte de pie. Si no puedes ponerte de pie, con que alces tus manos para recibir del Señor lo que te quiera mandar. Mira, Saulo deseaba eliminar a los cristianos. Saulo deseaba colgarse una medalla de obras, de orgullo. Pero Dios deseaba quebrantarlo, Dios deseaba tumbarlo, Dios deseaba sacarlo de la perversa generación, Dios deseaba sacarlo de la confusión de Babilonia. Dios deseaba que fuera íntimo con Él, que no solamente lo conociera de lejos, sino que lo conociera de una forma genuina, de una forma personal. ¿Tú lo conoces de una forma personal y genuina? ¿Le has hablado con todo tu corazón al Señor? Tú ora y recibe de Dios lo que Dios te quiera mandar en este momento. En el momento que te plazca, olvídate de la oración que estoy haciendo por ti y tú dile algo al Señor. Mientras yo estoy orando por ti, sé sincero con Dios y dile lo que le tengas que decir. Ponte a cuentas con Él para que Él te exalte cuando sea el momento oportuno. Voy a orar y tú oras con tus palabras. En el momento que tú quieras, en el momento que tú digas: Señor, en este momento voy a empezar a orar, olvídate de mí, estás tú y Él solo. Señor Jesús, te doy muchas gracias. Muchas gracias porque nosotros somos vasijas de barro, que tenemos que ser rotos, Señor. Tenemos que ser quebrantados, porque dentro de nosotros hay un aroma precioso, el aroma del arrepentimiento, el aroma de la humillación, el aroma de la sinceridad que sube a tu trono, Señor, y que tú hueles como un olor fragante, un olor precioso, un olor de salvación, un olor de la sangre de tu Hijo, Señor, mientras se cocina todo nuestro ser, Señor, en ti, Señor. Presentamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, agradable a ti, Señor, que es nuestra mente, nuestro culto racional, nuestra razón, nuestro corazón, nuestro ser, te pertenece. Ya sea que queramos o no queramos, Señor, tú eres dueño de todas las almas. He aquí, todas las almas son tuyas, y para gloria tuya, tus hijos los has creado, los has llamado de los confines de la tierra, del norte, del sur, del este, del oeste. Señor, aquí hay pueblo tuyo. Aquí hay gente que no se ha arrepentido, hay gente que no te ha hablado como debería de hablarte, Señor. Oh Padre, Señor, en este momento, en el nombre de Jesús, yo te pido que quebrantes corazones, Señor, que abras mentes, abras bocas, Señor,
esa oración que haga falta, Señor. Darte a ti en este momento, Señor, sea tu trono, sea tu oído inclinado hacia este lugar, hacia este hombre, Señor, esta mujer, Señor, que está abriendo su corazón, tratando, Señor, de conectarse de nuevo contigo. Señor, perdona mis pecados. Dile al Señor, perdona mis pecados, perdona mi incredulidad, perdona toda mi maldad. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que hagas una obra, que hagas el milagro de hombres enamorados de ti, Señor, de personas que proclamen tu nombre, Señor, que tomen en sus labios tu palabra y que la usen para bendecir, para exaltar, para glorificarte, Señor. Que las verdades de tu palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, la coherencia que tienen, aunque la torpeza de alguien que predica no lo puede explicar como tú lo explicas, Señor, sea suficiente para que una espada de doble filo entre al corazón de cada uno de los que están aquí. Esa espada que quebranta huesos, que quebranta voluntades, que hace que se doblen rodillas, que hacen que los corazones viertan agua de los ojos, que hacen que las oraciones se conviertan en un sollozo, porque no se pueden hacer, porque las lágrimas ahogan la garganta. Señor, que ese poder, que esa gracia sanadora caiga en este momento en medio de este lugar, para que tu gracia, tu amor y tu misericordia sea sanando primeramente mentes y corazones. Señor, oro por los enfermos en este momento. En el nombre de Jesús, tomando tu palabra, oraremos por los enfermos y serán sanados. Señor, yo clamo por esa palabra en este momento. Y te pido que en el nombre de Jesús, te ruego en el nombre del Señor, que sea sanado todo hombre y toda mujer que tiene alguna enfermedad en este momento. Atamos todo espíritu malvado que esté atormentando a quien sea aquí, y lo echamos fuera. Espíritu de desánimo fuera en el nombre de Jesús. Espíritu de ira, de contienda, de hechicería, de drogas, fuera en el nombre de Jesús. No tienes, diablo, no tienes parte ni suerte en este lugar. No tienes herencia en Jesucristo. Estos hombres están sellados y pertenecen al Señor. Han hecho su voto, Señor. Se han acercado a ti y han hecho lo que tú demandas de tu palabra. Arrepentíos y creer, dice el Señor. Crean en el Señor Jesucristo y serán salvos ustedes y su casa, dice el Señor. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Te damos muchas gracias en el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.